padres de familia pueden detectar que hay un problema de lenguaje? Esto tendría que ver mucho con visualizar o darnos cuenta un poquito del desarrollo del lenguaje. Es un poquito complicado hablar, obviamente, de este desarrollo, pero sí algo que debemos de notar es que, por ejemplo, las primeras palabras del niño aparecen aproximadamente entre el año y el año y medio aproximadamente, ¿no? Cuando el niño todavía a estas edades nos está, por ejemplo, balbuceando, obviamente aquí ya hay un foco rojo. Tenemos que hablar mucho de la el que se prevalezca o la prevalización mucho de las etapas del desarrollo, es decir, el niño, por ejemplo, cuando ya debería de hablar, aún todavía, por ejemplo, nos balbucea. Entonces, esto es importante porque esto es lo que nos va a decir que el niño de alguna manera está desfasado en su desarrollo del lenguaje. Normalmente el niño, por ejemplo, a la edad de 3 años o 3 años y medio, debería, por ejemplo, de articular todos los fonemas, incluidas la R, la R, o por ejemplo los homosilábicos y heterosilábicos, que es la combinación de dos fonemas consonánticos. En el caso de los heterosilábicos, es dos fonemas consonánticos suaves, por ejemplo, y en el caso de los homosilábicos, dos fonemas consonánticos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, en el caso de los heterosilábicos estamos hablando, por ejemplo, la palabra árbol, la RB, o por ejemplo, cartón, la RT. Y en el caso de los homosilábicos, pues son las típicas trabadas, pra, gre, fri, tra, etcétera, ¿no? Están con R y están con R, pla, ple, pli, plo, plu, bla, bli, bli, blo, blu. Es importante que aún estos fonemas, por ejemplo, entre edades, como te comento, de 3 años a 13 años y medio, ya los esté presentando a veces el niño. La realidad es que no es lo común, o sea, no es lo constante. ¿Por qué? Porque nos falta mucho estimular al niño. Entonces llegan a veces hasta la edad preprimaria, es decir, ya, por ejemplo, diríamos los 5 o 6 años, y aún ya llegan todavía al proceso de lectoescritura con problemas de lenguaje. Aquí lo que es importante es evitar que se traslape el problema de lenguaje con el problema de lectoescritura, porque lo que nos generaría sería ya un problema a nivel cognitivo, es decir, un problema de aprendizaje. Dislalias, disgrafias, aspectos más, de hecho, discalculias, aspectos que tienen que ver ya con la lógica matemática. El lenguaje, de alguna manera, es algo muy, muy importante. Pensamos que no tiene que ver con todo el aprendizaje, pero realmente es una de las partes principales de todo el eje del aprendizaje. Entonces sí es importante pensar más o menos qué estamos viendo en nuestro hijo y comparar. A veces las comparaciones son un poquito inadecuadas, pero en este caso son válidas cuando vemos que tenemos un niño de 2 o 3 años que habla y nuestro niño tiene 2 años y pues no dice más que balbuceo, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos ahí algo está sucediendo. O sea, hacer, digamos, una comparación con sus compañeros de la escuela o con sus hermanos. Exacto, con las personas o los niños más cercanos. ¿Y qué dices tú que alrededor de los 3 años y medio, detectar estos problemas, que ya debería de hablar bien? Ya debería de hablar bien a nivel articulatorio, a lo mejor todavía a nivel, ¿qué podríamos decir? Es decir, estructural, todavía le cuesta trabajo, a veces confunde los verbos con los, ¿cómo se llama? Con los sustantivos, se dan situaciones verbales típicas de un niño que todavía no está de alguna manera estructurando bien, pero a nivel articulatorio deben de estar ya todos los fonemas entre los 3 y 3 años y medio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Bien, gracias. Cuando estamos hablando de estos problemas de lenguaje, y estaba hablando ahorita con el doctor, tenemos con nosotros como invitado a una persona que se ha preparado, ha estudiado, y créanme que lo hace muy bien, porque lo hemos visto trabajar, lo hemos visto en su proceso de intervención con los pacientes, hemos visto la calidad del trabajo que hace, y no lo digo por decorar el programa, lo digo porque hay que reconocer el trabajo y primero el profesionalismo que tiene el doctor Víctor Caicedo. Bienvenido al Artesano de la Salud. Muchísimas gracias, Luis, y gracias por la introducción, de verdad que sus palabras me halagan. Sí, y nada, simplemente lo hemos visto trabajar, hemos visto cómo se desarrolla, hemos visto cómo el contacto que él tiene y sobre todo con los niños, y nos llama mucho la atención. Pero el doctor Víctor Caicedo, pues se habrán dado cuenta, pues es nacido en la hermana República de Colombia, y cuando llega aquí a Venezuela, pues no es doctor, es licenciado. Pero bueno, para evitar problemas de terminología del colegio y toda esa serie de cosas, Víctor Caicedo, tal Víctor cual. Caicedo, para no herir susceptibilidades, ¿no? Sí. Bien, Víctor es fonoaudiólogo. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es un fonoaudiólogo? ¿Qué es un fonoaudiólogo? A mi mamá, cabe aclarar, voy a hacer acá un comentario que mamá hoy en día todavía se le dificulta decirlo. Mi hijo es fono, ¿qué? Yo, mamá, fonoaudiólogo.
¿Qué es un fonoaudiólogo? Es un profesional de la salud que nos encargamos de trabajar todo lo que tiene que ver con problemas a nivel de habla, lenguaje, audición, voz y aprendizaje. Eso es un fonoaudiólogo, un profesional de la salud que trabaja dichas áreas del saber o del ser humano. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando en... 5 años. ¿Dónde estudiaste tú? 5 Yo años. estoy en la Universidad de Pamplona 5 años. En la Universidad de Pamplona. Sí, señor. 5 años. Y de allí que saliste a clínica, ¿cuánto tiempo haciendo clínica? Tengo trabajando, bueno, yo empecé a trabajar desde muchísimo antes de graduarme, Claro. porque hice una práctica y mi trabajo gustó en esa empresa y estoy trabajando desde que iba en 7º semestre. Ok. Ya hoy día puedo decirte que tengo de experiencia laboral unos 7 años. 7 años de experiencia laboral. Sí, señor. Básicamente has trabajado con adultos o con niños. Ambos. Siempre he sido sí, muy variable mi población. Dentro de los adultos, ¿quiénes son los que más llegan a tu consulta? Los pacientes que han sufrido anteriormente un ACV, un accidente cerebrovascular, Ajá. que quedan como con problemas, bien sea una fascia o una disartria. Ok. Problemas bien sea de articulación o que no es capaz de nominar ciertos objetos o que su lenguaje se le haya perdido. Entonces, son los adultos que llegan a mi consultorio generalmente. Ok. Vamos ahora con lo que más nos llama la atención, y particularmente en este programa nos llama muchísimo más la atención, que es la atención a los niños, que es la atención a los menores. Básicamente, cuando llegan los padres a tu consulta, ¿por qué razones? Siempre que llegan, generalmente hay 2 patologías o 2 casos en los que son muy comunes. Primero, cuando llegan con los niños de 2 años, 2 años y medio, y me dicen, no, es que mi niño no habla nada, solamente dice 3 palabras y todo es por señas. Ese es un caso. Y el otro es cuando los niños ya llegan al consultorio que hablan, pero que hablan mal. Entonces, que tienen problemas de articulación, que no dicen la S, la R, la P, bueno, diferentes fonemas. Bien, ¿cómo detectamos nosotros los papás que hay algún problema? Cuando el papá ya anteriormente tiene otro hijo, se le hace mucho más fácil porque ya tienen como un punto de referencia. Patrón, una Exacto. referencia, ¿no? Como que ya comparo, no, pero mi hijo a tal edad, el mayor hacía esto y él no lo hace. Entonces ya hay como una alarma, ¿no? Ajá. Pero cuando son estos primerizos, Ajá. sí se les dificulta porque como están nuevos en la materia, no saben cómo trabajarla. Entonces, más que todo ahí intervienen son los abuelos, que mi mamá me dijo, un vecino me dijo, pues yo todavía no sé porque es mi primer hijo. Entonces llegan al consultorio por eso, porque no, mi hijo no habla casi, o mi hijo no pronuncia la S, no pronuncia la R. Ok. Tanto en el video, yo te utilizaste un término fonemas. Sí. ¿Qué es un fonema? El sonido. El sonido. Sí, señor. Por ejemplo, eso es un sonido. El sonido de la S. Ok. Esos sonidos se les llama sonidos guturales, ¿no? No. La clasificación de los sonidos ya es muy diversa. Gutural se refiere a que el sonido viene más de la Ajá. parte anterior ¿Y de nuestra sonidos boca. onomatopéyicos? Los sonidos onomatopéyicos, por hacer un ejemplo para que entiendan, es, por ejemplo, un pollito. El sonido onomatopéyico de un pollito es pío, 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 pío. Ajá. Ese es un sonido onomatopéyico. Es como lo que hace una referencia a cierto objeto o a cierto animal. Doctor, nosotros como papás podemos inducir a los niños a que no hablen o hablen mal o tengan problemas de fonemas. Sí, muchas veces esto pasa de que el niño sin querer copia muchos patrones de los papás. Así como muchas veces el niño camina igual que el papá o se parecen ciertas cosas al papá, en muchas ocasiones el papá tiene problemas de articulación. Por ejemplo, hay papás que se quedan, como tú le decías, como que se quedan como pegados para hablar, entonces el niño llega haciéndolo igualito, o que hay un primo cercano con el que él juega mucho que no pronuncia la S, entonces el niño tampoco lo hace. Entonces el oído se va acostumbrando a ese tipo de sonidos. ¿Eso no son perezas al hablar? No, no siempre, no siempre. Hay un síndrome que yo escuché, no sé si fue broma, que decía síndrome de la lengua perezosa. ¿Eso existe? ¿Es real o no? No, pues es una forma de especificarlo, o una forma coloquial de decirlo, es en cuanto a que es una lengua que es lenta, que es una lengua que no se mueve adecuadamente, que vibra, bueno, que tiene mucha debilidad muscular, que se da más que todo que porque chupan mucho seno, o porque chupan mucho tetero, o el chupo, o que se meten el dedito en la boca para chuparlo. Entonces eso hace que la lengua no desarrolle esa habilidad porque siempre está como en el piso de la boca quedadita mientras el niño se mete su dedito. Entonces la lengua se pone un poco lenta o débil, ¿no? Ajá. Entonces sí, le dicen de una forma como coloquial una lengua perezosa. Ok, entonces, el hecho del el chupete, el chupe, la tetina, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo, ¿eso me puede generar algún tipo de problema? Sí, claro, claro que sí. En mi época de universidad, uno de mis proyectos cuando estábamos haciendo la tesis era eso: dile no al biberón, o dile no al chupo, o dile no a la mamila, como se le llame a ese utensilio. ¿Por qué? Porque pasa que en muchas ocasiones
sabemos que eso es un látex, es un material que por el simple hecho de ser un objeto extraño en la boca va a generar que el niño produzca más saliva, y esa salivación excesiva hace, y ese movimiento repetitivo, como de que estar siempre el niño chupando, hace que los musculitos ya en cierto momento se debiliten. ¿Por qué? Porque ya es un ejercicio que hasta cierto momento, hasta cierta circunstancia es normal, pero ya después de eso ya el niño tiene que evitarlo. Por ejemplo, hay mamás que llegan al consultorio que tienen el niño 2, 3 años y dándole seno. Entonces dicen, no, es que para que esté gordito, saludable, para que esté bien chéverecito, y no saben que el seno es hasta los 6 meses. Ya después de los 6 meses empieza ya lo que es el tetero, ya empiezan otros instrumentos que tienen como su etapa útil. Hasta esta etapa ya me funcionó, ya después de eso toca relegarlo para dar el siguiente paso. Entonces ya del seno paso al tetero, del tetero paso a la cuchara y así sucesivamente. Ok. Me voy a adelantar un poquito, pero quiero tocar en el próximo segmento los problemas específicamente. A ver, corrígeme, dislalia. Dislalia, sí, señor. Dislalia, por ejemplo, o los problemas de aquel famoso frenillo que dicen que si tiene el frenillo más largo, más corto. Quiero que entremos ya básicamente en patologías y de alguna manera ejemplificarlos, ¿no? O sea, claro, lo que yo hablaba que al inicio del programa, que el tartamudo, ese tipo de cuestiones, pero un poco para recrear el ambiente y para que nuestra teleaudiencia ya pueda identificar un poquito. Otro detalle, estoy recibiendo, hoy sí me tomé la primera vez que lo hago, okay, para tener el celular aquí, y ya estoy recibiendo algunos mensajes. Entonces, no se preocupen, dentro de un momento vamos a dar el teléfono del doctor para que lo contacten, pero eso en el próximo segmento.